Bien, vamos a hablar sobre pilas y colas dentro de las estructuras de datos. Para esto vamos a considerar que el primer tema relacionado con pilas, pues vamos a entender nosotros como a una pila, como aquellos elementos en los cuales se pueden insertar o se pueden eliminar elementos únicamente por uno de los extremos. Entonces, los elementos de una pila serán eliminados en un orden inverso al que se insertaron. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el último elemento que se va a meter en la pila será el primero que se va a sacar. Van a existir diferentes tipos de casos prácticos en los que se va a utilizar el concepto de pila. Los ejemplos clásicos, como podemos ver nosotros ahí en esa representación, sí, sería la pila de platos, alguna pila de latas en un supermercado, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si nosotros conociéramos la necesidad de ir colocando una cantidad de platos, por decir algo, en el ejemplo que tenemos ahí, nos va a tomar que tendríamos que estar eh, retirando todos los platos que se encuentran por encima. Y entonces el último que se colocó en la pila será el este, primero en el que se está retirando. Entonces, debido al orden en el cual se van a insertar o se van a eliminar estos elementos de una pila a una estructura, también se le va a conocer como el nombre de LIFO. LIFO, como lo está indicando en esta parte de aquí. LIFO significa last in, first out. Último en entrar, primero en salir. Entonces, las pilas van a pertenecer, ¿sí? Al grupo de estructura de datos de tipo lineales, ya que los componentes que van a ocupar lugares sucesivos en la estructura. Por lo tanto, considerando todo lo expresado, una estructura de datos tipo pila se va a definir como una colección de datos que solo puede ser accesada por un extremo y el cual normalmente se le va a conocer como tope. ¿Ok? Bien, dentro de las representaciones, la representación clásica de una pila, ¿sí? Nos vamos a encontrar que las pilas no son estructuras fundamentales de datos. ¿Qué quiere decir? Que no están definidas como tales en los lenguajes de programación, como lo están, por ejemplo, los arreglos que están definidos. Las pilas pueden representarse mediante el uso de arreglos y de listas ligadas. Entonces, aquí tenemos cómo es que se puede utilizar una, un arreglo, ya sabemos cómo se puede representar, y esto en consecuencia deberá definirse cuál será el tamaño máximo de la pila y además una variable auxiliar a la que se va a denominar tope, que será un apuntador al último elemento insertado en la pila. Entonces, en la figura que estamos observando nosotros aquí, ¿sí? Nos daremos cuenta que se están representando dos alternativas de representación de una pila utilizando arreglos. Bien, entonces, en esta siguiente figura se están representando ejemplos de pilas llenas y de pilas con algunos elementos y pilas vacías. La pila llena la vamos a ver nosotros en el inciso A, la pila que está con algunos elementos en el inciso B y la pila que está vacía en el inciso C. Entonces, al utilizar los arreglos para implementar las pilas, se tienen las limitaciones de espacio de memoria que ya está reservada. Esta es propia de los arreglos. Una vez dado un máximo de capacidad a la pila, no es posible insertar un número de elementos mayor al máximo fijado. Si la pila estuviera llena y se intentara insertar un nuevo valor, entonces va a producir un error conocido con el nombre de desbordamiento, en inglés overflow. Por ejemplo, si en la pila representada que tenemos en el inciso A, donde el tope la variable tope es igual a max, si quisiera insertar otro elemento, se va a producir un error de desbordamiento.
Quiere decir que la pila está llena y el espacio de memoria reservado es fijo. Esto no puede expandirse o contraerse. Una posible solución a este tipo de errores consiste en definir pilas de gran tamaño. Bueno, pero esto resultaría ineficiente y costoso si solo se utilizaran algunos elementos. No siempre es posible saber con exactitud cuál es el número de elementos a tratar. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de cometer un error de desbordamiento si se reserva menos espacio del que efectivamente se va a usar, o bien de hacer uso ineficiente de la memoria si se reserva más espacio del que realmente se va a emplear. Para esto existe otra alternativa de solución a este problema, el cual consiste en usar espacio compartido o espacios compartidos de memoria para la implementación de pilas, donde vamos a suponer que se necesitan dos pilas, cada una de ellas con un tamaño de n elementos y se va a definir un solo arreglo de 2 por n elementos en lugar de dos arreglos de n elementos cada uno. Como podemos ver aquí en esta imagen un poco borrosa, la pila uno, que es la que se está manejando, ¿sí? Va a ocupar la posición uno en adelante, que viene siendo del arreglo 2,3, mientras que la pila 2 va a ocupar la posición 2n hacia atrás, que sería 2n menos 1,2n menos 2. Si en algún punto del proceso de pila uno necesita más de n espacios y en ese momento la pila 2 no tuviera ocupado sus n lugares, pues entonces sería posible agregar elementos a la pila uno sin caer en un error de desbordamiento. Por lo que lo mismo podría suceder en la pila 2, que esta necesitará más de n espacios y que la pila uno tuviera lugares disponibles, entonces otro error que puede presentarse al trabajar con pilas es tratar de eliminar un elemento de una pila vacía. Este tipo de error se conoce con el nombre de subdesbordamiento y en inglés se le llama underflow. Y como ejemplo, si en la pila presentada en esta figura que ustedes están viendo, ¿sí? Donde tope sea menor a uno, entonces se deseará quitar un elemento y esto tendría un error de subdesbordamiento. Bueno, vamos a entrar, este documento lo van a poder ustedes ver, es una extracción del libro de batalla de estructuras de datos, el cual es recomendable para ustedes que tengan presente en su bibliografía de Cairo y de Guardati, una edición pues casi selecta que explica de manera gráfica y narrativa el uso de este tipo de estructuras. Bueno, entonces solamente mencionaremos lo más importante del concepto de pilas y de colas para que ustedes puedan empezar a trabajar en ello. ¿Qué se hacen con las operaciones con las pilas? Bueno, la definición de una estructura de datos ya queda completada al incluir las operaciones que se pueden realizar en ella. En el caso de las pilas, las operaciones básicas que se pueden llevar a cabo, ¿sí? Es la de poner un elemento en la pila, y eso le vamos a llamar nosotros como push, ¿sí? Quitar un elemento, y se le va a llamar pef, y las operaciones auxiliares detectar cuando la pila está vacía y cuando la pila está llena. Entonces, hay que considerar que se tiene una pila que puede almacenar un número máximo de elementos y que el último de ellos está indicado por la variable tope. Entonces, se van a representar algoritmos que van a corresponder a las operaciones mencionadas. Y por lo tanto, van ustedes a observar aquí que tendrán el algoritmo
que se volverá una clase, una función para ustedes para detectar que la pila o verificar si la pila está vacía, si la pila está llena, ¿sí? Si la pila ha llegado al tope y la opción de quitar un elemento en la pila. Bien, entonces nos vamos a dar cuenta que con esto tendríamos como un ejemplo aquí que dice inserción y eliminación de pilas, un esquema donde si nosotros pusiéramos los elementos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en un orden en la pila, la estructura va a quedar como la figura que estamos viendo en este inciso A. Y ahora bien, si se quiere quitar el día viernes, donde el tope, bueno, apuntaría, entonces, el tope apuntaría a jueves. Y si se pretendiera eliminar martes, entonces antes debería quitarse jueves y miércoles para que quedaran martes en la cima de la pila y fuera posible extraerlo, cosa que están viendo ustedes ahí en esa representación, ¿sí? Bueno, y el ejemplo lo tendrían que ver aquí de lo que acabamos de aplicar. ¿Cuáles son las aplicaciones de las pilas? Bueno, estas pilas, ya se mencionaron, son una estructura de datos muy usada en la solución de diversos tipos de problemas y algunos casos de la representación de las pilas, pues podríamos nosotros ir viendo aquí que tenemos las acciones de llamadas a subprogramas, el concepto de recursión, tratamiento de expresiones aritméticas, el uso para las ordenaciones y tendrán ustedes la explicación de qué es una llamada a subprograma, qué es una recursión y qué es un tratamiento de expresiones aritméticas, qué se entiende por ordenación y pues bueno, tendrán una explicación de llamadas a subprogramas, de un programa principal que tiene dos subprogramas, que va a ser llamado a un tercero, ¿sí? La representación de cómo lo estamos viendo. Los invito a que revisen este material que se les va a adjuntar para que ustedes entiendan adecuadamente con estas gráficas la explicación que entendemos por recursión. Esto se va a tratar en otro capítulo más ampliamente, pero bueno, la recursión se suele usar mucho en operaciones aritméticas, exponenciales, donde se tenga que estar reutilizando una función más de una vez, que estoy seguro que ya las han tratado en algún momento, pero pues bueno, con este libro que les estoy comentando, en el capítulo cuarto, tendrán ustedes la posibilidad de verlo con detalle. El tratamiento de las expresiones aritméticas, cuando nosotros tenemos una expresión aritmética, tenemos el concepto de posfijo o prefijo. Hay que revisar bien estos aspectos porque son muy usados cuando ustedes lleguen a utilizar estructuras para poder trabajar lo que viene siendo compiladores. Este, Se suele utilizar mucho ese tipo de aspectos o de análisis de cómo evaluar expresiones, ¿verdad? Que si están correctamente escritas o no, o la evaluación, además de lo escrito, que nos genera los resultados que nosotros estamos manejando y tiene que ver con los operadores aritméticos principalmente de prioridad que pudiéramos nosotros tener y tendrán ustedes un ejemplo relacionado con esto que va a ser interesante que lo entiendan porque los ejercicios que les vamos a dejar tendrán ese sentido de que ustedes puedan resolver para que puedan entender estos conceptos que se están presentando. Eh, Tendrán después de esto, será importante que revisen los ejercicios teóricos para que puedan entender todo ello. Aquí lo van a encontrar. Y bueno. Em, Sigo pasando las cuartillas. Viene el concepto de ordenación, que es otro concepto que también se puede utilizar en las pilas. Se puede ver en el método, es un método rápido, pero nosotros nos vamos a dedicar también a utilizar algunos métodos que ya existen en donde podemos apoyarnos por pilas
para poder trabajar con esto. ¿Ok? Bueno, entonces, esas serían las aplicaciones de las pilas. Vamos ahora entonces a platicar sobre el concepto de colas. Muy bien. Bueno, en el concepto de colas, lo voy a dejar aquí, es una lista. En una cola es una lista de elementos en la que estos se introducen por un extremo y se eliminan por otro. Los elementos se van a eliminar en el mismo orden en el que se insertaron. Por lo tanto, el primer elemento que entra a la cola será el primero en salir. Debido a esta característica, las colas también reciben el nombre de estructuras FIFO por sus siglas en inglés First In, First Out. Primero en entrar, primero en salir. Entonces van a existir numerosos casos de colas en la vida real y como los que están viendo ustedes aquí en pantalla, los clásicos, ¿sí? Las personas esperando para subir, para usar un teléfono público, por ejemplo, como el que tienen ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, que la primera persona que llega va a ser la primera persona que se atienda usando el teléfono. Las personas que esperan para ser atendidas en la caja de un banco, ese podría ser otro ejemplo. La primera persona de la cola será la primera en ser atendida. Y podemos seguir viendo más ejemplos. Ahorita ahí los niños que están jugando con esa resbaladilla, primero que sube, es el primero que se despacha o se atiende y los demás tendrían que seguir esperando. Más casos como los autos que esperan el cambio de una luz de un semáforo, etcétera, etcétera. Entonces, existen varias representaciones. Las representaciones clásicas, aquí tenemos nosotros la representación clásica, si la tuviéramos a partir del de un arreglo, pues bueno, las pilas no existen también como estructuras dentro de los lenguajes de programación, perdón, las colas, por lo que las colas se pueden representar también mediante los arreglos y las listas enlazadas, y como en el mismo caso de las pilas, se van a utilizar arreglos donde deben definirse un tamaño máximo para la cola y dos variables auxiliares, una de ellas para que guarde la posición del primer elemento de la cola, que va a ser el frente, y otra para que guarde la posición del último elemento de la cola, que es la parte final, en donde en la figura que están ustedes viendo ahí, pues se puede observar la representación de una cola en la cual se han insertado tres elementos. Está el 111, 222, 333. En ese orden, los elementos, el 111, pues está en el frente, ya que fue el primero que entró en la cola, mientras que los demás elementos se van avanzando y el apuntador final es el que va conservando el último elemento que fue entrado en la misma cola. Entonces, podemos nosotros observar que podemos tener el concepto cómo opera la las colas. En este caso, en el inciso A, podemos ver cómo tenemos nosotros una cola llena que tiene todos los elementos que están representados, como está en el inciso B una cola con algunos elementos que tiene todavía espacio, y en el último, cómo tenemos representado una cola completamente vacía. Y pues bien, igual que en las operaciones con las pilas, aquí tenemos las operaciones que se pueden realizar: insertar un elemento, eliminar el elemento, ¿sí? Y tendríamos que conocer y aprendernos cuál es la clase, la función, la acción o rutina necesaria para poder insertar elementos en la cola, para poder eliminar esos elementos en la cola, para tener nuestro indicador de bandera, nuestro indicador que nos permite detectar cuando la cola también está vacía o cuando la cola ya se encuentra en un estado lleno para su trabajo de inserción o de almacenamiento temporal.
Y pues bueno, aquí ustedes podrán ir viendo ejemplos relacionados con los que se han estado comparando con las pilas. Yo creo que la diferenciación ya se entendió y pues bueno, voy a hacer un recorrido, lo cual les voy a pedir que vayan leyendo ustedes de manera pausada cada una de las características, en qué consisten las colas circulares, van ustedes a darse cuenta la diferencia que hay con ello, ¿sí? Van a ver algunos algoritmos, cómo se deben de considerar para poder tener su representación de todo esto. Después de ello, ¿en qué consiste el concepto de la doble cola? Donde estos elementos pues, nos van a servir para ir entendiendo posteriormente otro tipo de nodos o de almacenamiento virtual con doble acceso que vienen siendo las listas o los nodos que en su momento se van a abordar, ¿sí? Y que, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de las colas? Muchas veces todo esto lo vamos a trabajar con elementos relacionados de mayor uso por el misma computadora, por el mismo comportamiento de almacenar la información temporal dentro del sistema operativo cuando administra los recursos de memoria, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí viene la parte de los ejercicios que considera el autor de esto, los cuales podríamos nosotros tal vez considerar algo. Pues bueno, tomando en cuenta ya esta parte, quiero a manera de resumen, mostrarles, ¿sí? Lo mismo, pero para ir aterrizando esta, esta explicación, vamos a poner esto aquí. Es un resumen de un trabajo que habla sobre las pilas y las colas, sus estructuras de datos. Y bueno, tiene esta manera de artículo, nos va a hablar qué son las pilas, cómo se representan las pilas. Es un aspecto más resumido cuáles son las operaciones clásicas que se hacen con las pilas que ya comentamos, push, pop y pick, que es lo que hace cada una de ellas, cuáles son las aplicaciones, a reserva de todo lo que ya nos platicó el libro, aquí nos puede dar ejemplos más puntuales, evaluación de expresiones matemáticas, que tiene que ver con expresiones postfijas y prefijas, gestión de llamadas de un sistema de procesamiento, historia de navegación en un navegador web, por ejemplo, recursión y manejo de llamadas a funciones. ¿Qué hacen las colas? Bueno, las colas ya tenemos la definición, no cambia. ¿Sí? Representación de las mismas, cuáles son las operaciones que se hacen, agregar, eliminar y devolver o mostrar. Y de ahí tendríamos sus variantes. Existen colas circulares, colas dobles, ¿sí? Las operaciones básicas que se pueden manejar en las colas dobles. Al tener doble acceso tanto de un extremo como de otro, pues las operaciones o funciones que se pueden realizar van a aumentar. ¿Y cuáles son las aplicaciones de las colas? Procesamiento de tareas en un sistema operativo, ¿sí? La implementación de algoritmos de búsqueda de grafos, la gestión de soluciones en un servidor web, control de flujos de algoritmos en planificación y enrutamiento, entre otras cosas más. Y bueno, como parte de los ejercicios que se les está considerando que puedan ustedes utilizar para el entendimiento y práctica de los mismos, vamos a dejar estos 5 ejercicios de pilas, 5 ejercicios de colas. Todos los que ven aquí están listos nada más para que ustedes copien y los trasladen, ya sea a su modo usando una interfaz, y en este caso que estamos trabajando con NetBeans, pues bueno, pueden trabajar con ella misma, les da la explicación breve de qué es lo que se espera que se encuentre en cada uno de estos ejercicios y de esa manera ustedes tendrán esta representación. Bueno, brevemente explicaré qué es lo que van a hacer para esto. Lo voy a explicar de dos formas. Una utilizando NetBeans. Pues bueno, aquí dice un ejercicio. El primero es una pila. Hay que implementar una pila utilizando una lista enlazada y hay que realizar las operaciones push, pop
y pick, que son las tres que se están considerando en las pilas, ¿sí? Meter, sacar y visualizar. Y bueno, aquí tenemos, como estamos trabajándolo en Java, tenemos una clase, esa clase que se llama nodo. Tenemos una clase llamada pila. Tenemos aquí un método que nos va a permitir a nosotros trabajar la parte del pop, ¿sí? La parte del pick, ¿sí? Y, y bueno, la validación booleana para poder verificar el dato. Y bueno, el programa principal será este, donde ustedes se van a dar cuenta que tendrán las rutinas muy simples para poder determinar que yo tengo aquí, estoy cada vez que creo un elemento de la pila, ese elemento de la pila, yo lo que lo estoy haciendo es insertar un elemento, inserto el segundo elemento y inserto el tercer elemento. Entonces, si yo quisiera sacar un elemento de la pila, pues ¿cuál sería? Pues bueno, recuerden que la opción de la pila es sacar el último elemento que quedó en la parte de la cresta, por lo tanto, qué es lo que yo podría, qué es lo que me va a mostrar como elemento que yo extraje, pues ¿no? El último que yo inserté. Y si yo quiero visualizar qué elemento es el que tocaría observar que se tiene dentro de la pila, pues entonces sería el número 20. Y pues bueno, para hacer esto, ustedes pueden tomar el código, ¿sí? Crean su proyecto, ¿sí? Si se dieron cuenta, mi programa tenía como nombre principal main. Pueden ustedes ponerle, no sé, ejemplo uno, pueden ponerle pila uno, el nombre que ustedes consideren. Ese sería el nombre de su proyecto, que pudieran también empatarlo con su nombre de su archivo fuente. Y pues bueno, si lo hacemos de esta forma, simplemente hay que copiar todos los elementos. Hay que ver qué librerías vamos a importar, las cuales mismos aquí les va a pedir sin ningún problema, ya que lo tengamos de esta forma. Se van a dar cuenta ustedes que nos va a estar mostrando, ¿sí? Como simplemente le estoy diciendo, dame el valor que tendría pop 30. ¿Cuál es el valor que tiene PEC 20? Si yo aquí cambiara los datos y los invirtiera, que fuera 30, 20, eh, 10, o para que vean un cambio, en lugar de 20 tendríamos que dejarle, no sé, 15, ¿sí? Al momento de la ejecución nos daríamos cuenta que efectivamente el elemento que fue extraído de la pila, en este caso fue el último, 10. ¿Cuál es el que sigue o en el que estamos nosotros ahorita esperando? Pues sería 15, ¿no? Entonces, esa sería la forma en como ustedes pudieran ver el funcionamiento de meter elementos a la pila, sacar un elemento de la pila, ¿sí? Y visualizar cuál es el elemento que sigue. Entonces, eso sería la forma utilizando NetBeans, NetBeans. Y si bien, para efectos de que tengan el esquema completo de cómo se pueden resolver los ejercicios que se les ha mostrado, van a tener ustedes, en mi caso, tengo a nivel consola, ¿sí? Una carpeta llamada pilas, donde tengo los 5 ejercicios que se les están dejando realizar, de los cuales en el ejemplo 1, en la carpeta del ejemplo 1, vamos a tener nosotros aquí para poder entrar, espero recuerden sus esquemas de sistemas operativos básicos, ese de ejemplo 1, le doy entramos, y aquí voy a tener generadas tres archivos eh, fuente, de los cuales uno es el main principal, en este caso se llama Java. Recuerden que tenemos una clase llamada nodo, ¿sí? Ahí está, lo escribí mal. Lo escribo otra vez, es node, ¿sí? Aquí tengo la clase
Recuerden que si no es una clase pública, entonces esta se va a coordinar con la que estemos nosotros trabajando. Tengo otra clase llamada pila, la cual pues tiene el llamado, ¿sí?, a la clase privada que se llama nodo, que fue creada anteriormente. Tengo llamada también a la función push, a la función pop, a la función pick, en la cual y la verificación para poder determinar si ya llegué al tope o no. Entonces recuerden que la función pila pues tiene sus características y bueno, ese ejercicio que les proporcioné tiene que estar estructurado de esta forma. Y por último, pues bueno, la que va a hacer la invocación de todo pues es la función en este caso main, el archivo main, ¿sí? El mismo que se dan cuenta, lo que está haciendo main es invocar a la pila, ¿sí?, a la función, a la clase pila, para que nos cree un nodo. Recuerden que dentro está nodo. Y de ahí, ahora sí, metemos datos. Push es meter, ¿sí? Pop es sacar y pick es observar. Entonces, de esa manera, tendrían ustedes que crearlos por separado, los archivos en modo texto, ¿sí?, con su extensión .java, y para ejecutarlos solamente Java, ya que están creadas las clases, Java e invocamos a main, ¿sí? Y de esa forma nos va a devolver los resultados. Cualquier cosa de cómo se trabaja esto, recuerden sus elementos básicos, y si no, pues en alguna sesión presencial lo podríamos comentar. Hasta aquí mi comentario, como lo pudieran ir resolviendo. Pongan atención con esas clases externas, llamadas a estas clases, en los códigos que ya les he proporcionado. Todos los ejercicios tienen solución, y para que puedan entenderlos completamente, pues hay que leer la parte de las notas que se les han proporcionado en las capturas de los libros y de las notas. Así como este ejercicio, pues bueno, revisen el que sigue, hagan el mismo tratamiento, observen solamente cuál es el nombre cuando haya un main principal, si va a cambiar. En este caso tenemos una sola clase, no tenemos problemas, ¿sí? Tendrían ustedes que ajustar el nombre, sino tener cuidado en su proyecto, que tendrá un nombre su proyecto y su main tendrá el otro nombre. Y revisen cada uno. Por ejemplo, este programa les va a permitir verificar si una cadena de paréntesis está bien balanceada, por lo que tendrá que contar. Va a contar cuántos paréntesis y cuántas corchetes se tienen insertados, cuántos fueron sacando, y si no existe paridad, entonces nos dirá si están o no están balanceados. Entonces, de esa manera irán haciendo ustedes sus ejercicios, los van a ir revisando y tendríamos nosotros una solución a esto. La forma de entrega ya la conocen, la misma que hemos estado platicando y que en el repositorio se les estará pidiendo. Entonces, por mi parte, por el momento hasta aquí le dejo y continuamos.